Bien. Bueno, hoy vamos a ver, vamos a empezar con la guía 7, que es la anteúltima guía, y esta guía se divide en dos partes, digamos. Les doy el pantallazo, pues son dos métodos diferentes para resolver problemas, dos métodos basados en transformaciones canónicas. O sea, vamos a aplicar un tipo muy específico de transformaciones canónicas para resolver sistemas. Entonces hay un tipo muy específico, se llama Hamilton-Jacobi, otro tipo muy específico, que se llama angulación, y a grandes rasgos, Hamilton-Jacobi es hasta el ejercicio 6. Acá estaría la separación más o menos. Igual hay alguna, yo voy a hacer el 6 por ejemplo, hay algún inciso que pida angulación, eso va a quedar hasta la semana que viene, lo que diga angulación no lo hagan todavía. Y después del 7 sería, o sea, hasta el 6 es Hamilton-Jacobi, y ahí después del 7 ya sería todo de resolver con angulación. Puede que haya algún combinado igual, que haya que hacer un poco de cada uno. Así que esta clase vamos a ver Hamilton-Jacobi, la que viene vamos a ver angulación. Entonces, esto lo vieron recién, pero bueno, creo que va a ser necesario hacer un repaso teórico un poquito, porque lo acaban de ver y es un poco confuso, hay que introducir notación, así que vamos a dedicarle un poquito a la parte a repasar de lo que vieron en la teórica. Bien, entonces, lo que vimos en la guía anterior es que podíamos hacer una transformación canónica para llevar el hamiltoniano a uno nuevo, que, que la idea es que sea un poco más simple que el original, resolver la dinámica de ese nuevo hamiltoniano, y luego volver a las variables originales, o sea, resuelvo, hallo las variables nuevas, y vuelvo mediante la transformación, mediante la generatriz, por ejemplo, lo que sea que haya usado, antitransformo y vuelvo a las variables originales. Entonces obtengo las variables originales en función de las variables nuevas QDT y PDT que ya resolví. Entonces, la idea de Hamilton-Jacobi es que en esta idea de simplificar acá al no hamiltoniano, cegados por la ambición, vamos a pedir simplificarlo lo máximo posible, al punto de trivializarlo. Vamos a pedir que el nuevo hamiltoniano sea 0. O sea, que sea lo más fácil que puede ser. Entonces, esto es como, o sea, lo que es por ahí un poco confuso es que esto va a ser una condición que voy a imponer sobre el sistema, ¿no? O sea, yo no sé cuál es la transformación, solo sé a dónde quiero llegar. Tengo que encontrar el camino que me lleve a dónde quiero llegar. Acá Q y P los pongo así sin negrita ni nada, pero es una tira de n vectores, ¿no? Depende de la cantidad de variables que tenga el problema. Entonces la idea es que si K es igual a 0, entonces las ecuaciones diferenciales son triviales, ¿no? Porque Q punto es la derivada de K respecto de P, pero Q es 0, K es 0. Entonces Q punto es constante. Y lo mismo con P, ¿no? Menos la derivada de K respecto de Q. Esto vale 0. Así que Q y P son constantes, son cíclicas, digamos, en el nuevo hamiltoniano. Entonces, toda esa parte es muy fácil, o sea, se resuelve, o sea, ni siquiera hay que escribirlo, ¿no? Como que uno lo dice una vez y ya está. Entonces, ¿dónde está el peso del problema? El peso está ahora en tener que invertir y componer funciones para volver. O sea, cuando antitransformo, tengo dos ecuaciones que tengo que despejar, que tengo que invertir, y ahí está el peso del problema. Entonces, en los ejercicios que vamos a hacer, por ahí no se va a notar que este método está bueno, porque van a ser ejercicios simples, pero en general, para ejercicios más complicados, es útil porque tener que antitransformar es álgebra. O sea, tengo que encontrar la inversa de una función, tengo que despejar cosas. Y en general, el peso de eso, la complejidad de antitransformar, es más simple que tener que resolver ecuaciones diferenciales, que pueden ser, o sea, justo en los que vamos a hacer no se va a notar, pero en otros ejemplos hay ecuaciones diferenciales que son muy complejas de resolver. Entonces este es un mapa de lo que vamos a hacer. Entonces tengo un hamiltoniano que es muy difícil, no sé cómo hallar QDT y PDT. Entonces lo que voy a hacer es transformar
con alguna, ahora lo vamos a ver, ese va a ser una generatriz. Entonces transformo a una transformación canónica, pero no sé quién es la transformación, solo sé que quiero llegar a un hamiltoniano nuevo que valga 0. Entonces en este hamiltoniano Q y P son constantes. Fíjense la notación, ¿eh? A estas, o sea, Q en general es una variable de t. Entonces lo que estoy diciendo acá es que Q de t lo defino como la constante beta. Y P de t lo defino como la constante alfa. ¿Sí? Porque le puedo agregar eso después. Entonces, una vez que encontré quiénes son Q grande y P grande, uso la transformación para volver. O sea, antitransformo. Ahora, mejor hablo un poquito más y vuelvo al mapa. Entonces, ¿cómo es el método? Entonces, para anular el no hamiltoniano genéricamente, lo que vamos a hacer es podemos usar cualquier función generatriz. Lo estándar, la convención es usar una de tipo 2. Entonces, la ecuación para el nuevo hamiltoniano va a ser el viejo más la derivada de la generatriz respecto al tiempo. Esto ya lo vimos. Y esto es lo que pido, ¿no? O sea, esto vale siempre, esto es lo que pido. Entonces, ojo con la dependencia formal de cada función. Hamiltoniano depende de las variables chicas, la F2 depende de Q chiquita y P grande, el nuevo hamiltoniano depende de Q grande y P grande. Todas están relacionadas entre sí, ¿no? Pero formalmente dependen de variables distintas. Y se relacionan entre sí mediante las ecuaciones de la transformación canónica. P chiquita, la derivada de F2 respecto de Q grande, la derivada de F2 respecto de P grande. Entonces, hay una sola generatriz que me lleva a un hamiltoniano 0. Entonces, a esa generatriz tan particular la voy a definir con la letra S. Y se la llama la función principal de Hamilton. No sé si lo vieron en la teórica, pero usamos S porque uno puede ver que en el fondo esta generatriz no es otra cosa que la acción. Entonces, para resolver entonces finalmente, volviendo al mapa, el último paso es, o sea, estos dos pasos son triviales, no tengo que hacer nada acá. Lo único que tengo que hacer es hallar la generatriz, S, y luego antitransformar. Entonces P chiquito es la derivada de S respecto de Q, beta es la derivada de S respecto de alfa, y acá me van a quedar funciones, me van a quedar dos ecuaciones con dos incógnitas, que son P y Q. Y voy a poder resolverlas en función de las constantes beta y alfa, que son las variables nuevas, y el tiempo. O sea, hallo Q en función del tiempo. Bien, entonces, ¿cuál es el método? Bueno, la idea es primero hallar la generatriz. Para hallar la generatriz S, lo que hago es agarro esta ecuación, la ecuación 1, y uso las ecuaciones de transformación 2. Entonces, donde dice P chiquita, reemplazo la derivada de S respecto de Q, y me queda más la derivada de S respecto al tiempo igual a 0. Entonces, tengo una ecuación diferencial para S, que igual sigue siendo más simple de resolver que, que haber hecho las ecuaciones Hamilton en el problema original. Entonces, fíjense que esta ecuación para S está escrita en derivadas parciales. Tengo la derivada de S respecto de Q, la derivada de S respecto de T, o sea, en ningún lado aparece S sola, solamente aparecen sus derivadas. Entonces, si Q y P son, bueno, es una ecuación para Q y P grande. Entonces, en principio tenemos derivadas parciales en Q y en T, así que va a haber n más un constante de integración, pero hay una de ellas que no aporta nada. O sea, solo aparecen las derivadas. Así que si S es una función cualquiera, S más una constante, entonces cuando derivo, cualquier constante que yo ponga va a ser solución. Si yo pongo S más 10, S más 1.000.000, lo único que me importa son las derivadas de S. Así que hay una constante, una de estas constantes de integración, que no aporta nada a la dinámica del problema. Entonces nos quedan n constantes importantes. Y estas constantes de integración, ahora voy a aclarar un poco al respecto, las llamamos alfa. Entonces, recordemos que como el nuevo hamiltoniano es 0, recordemos que vimos que la nueva variable p grande es constante, y tenemos n constantes p grandes. Entonces, una vez que tengamos la solución de la transformación S,
podemos asociar a las constantes alfa con P. Esto es posible porque la ecuación diferencial no tiene derivadas en P grande. Ahora vamos de vuelta con esto. Entonces, acá hay un ejemplo breve para tratar de iluminar un poco la idea, que es por qué puedo relacionar a P con alfa, o de dónde salen las alfa. Entonces, por ejemplo, cuando vemos en física 1, en CBC, lo que sea, el MRV, supongamos que tenemos la ecuación diferencial para el MRV. Derivada segunda igual a aceleración, lo resuelvo, tengo la ecuación horaria. Cuando tengo la ecuación horaria, aparece en constante integración. Aparece x0, aparece b0, aparece t0. Entonces, cuando escribimos la solución, en general no ponemos explícitamente esas constantes de integración. Por ahí a mí me interesa un problema particular y este x0 vale la velocidad, la posición inicial vale 3 metros, entonces pongo un 3. Pero formalmente, para una solución general a una ecuación diferencial, x depende de esas constantes de integración, que son constantes, pero varían con cada problema físico que tenga. Entonces, en general, lo más correcto sería explicitar esa dependencia. Entonces, esto es lo que estamos haciendo lo que vamos a hacer ahora con la función generatriz S. O sea, fíjense que cuando escribo la ecuación diferencial, esas constantes no aparecen formalmente, porque todavía no las resolví. Pero una vez que la resolví, puedo explicitar su dependencia. Entonces vamos a hacer eso, y vamos a llamar a esas constantes de integración, las vamos a llamar alfa. Entonces, en principio, o bueno, podría ponerle otro nombre que no sea alfa, pero es una constante. Entonces, en principio tengo la S, que depende, si quieren llámenla Q, llamémosla alfa prima por un segundo. Y por otro lado, sabemos que P es constante. O sea, PI es igual a alfa I, y hay n de estas constantes. Entonces lo que vamos a hacer es relacionar o sea, mis nuevas variables en el nuevo hamiltoniano son constantes. Entonces la voy a definir como estas constantes de integración. En principio podría relacionarlas de cualquier forma, o sea, las alfa podría ser una función de P grande. Entonces lo que vamos a hacer es mandarlo bien simple, o sea, el que quiera puede probar otra cosa, pero la sugerencia 100% es, vamos a elegir en lo que viene que cada P grande es un alfa. O sea, esto podría ser el logaritmo de alfa por la exponencial, y uno de esa manera podría simplificar el problema, pero va a traer más confusión que simplificación. Entonces, una vez que tenemos la solución, una vez que tenemos la generatriz, podemos hallar la dinámica de las variables originales invirtiendo la transformación, que es el mapita aquí arriba, ¿no? Entonces, si las nuevas variables son P grande igual a alfa y Q grande igual a beta, invertimos las ecuaciones de la transformación para hallar Q en función del tiempo, y que depende de estas constantes de integración, ¿no? Así como X dependía de las constantes de integración y del tiempo, lo mismo con alfa. Al final del día, las dos n constantes de integración, beta y alfa, se van a relacionar con las dos n condiciones iniciales, U0 y P0. Entonces veamos, o sea, uno se puede mandar a hacer ejercicios con esto, pero nos van a interesar aplicar Hamilton-Jacobi a algunos problemas en particular. Entonces veamos algunos casos prácticos de propiedades que salen en algunos casos particulares, así tenemos herramientas. Entonces, un caso particular sería el de un sistema conservativo. Si el hamiltoniano no depende explícitamente del tiempo, entonces se conserva. Fíjense acá la distinción que hago. Hamiltoniano en principio es una función formal de Q y P, que es igual a una constante, entonces esa constante la llamo h chiquita. Esto a la derecha es un número, esto es una función. En ese caso, si el hamiltoniano es conservativo, la ecuación diferencial se reduce a que h es igual a h. O sea, mi ecuación era h más ds a dt igual a 0, pero esto es igual a h más ds a dt.
Entonces, si lo escribo así, o sea, ¿se acuerdan cuando separábamos variables, no? Quedó como una ecuación separable. Entonces, puedo integrar de un lado y puedo integrar del otro. Serían como dos colores diferentes, ¿no? Entonces, integremos del lado derecho. Integremos respecto al tiempo. Entonces, si usamos que P es igual a alfa, e integramos del lado derecho, lo que nos queda es que esta ecuación es, o sea, S es una función de Q y de alfa y del tiempo. Entonces, cuando integro, me queda que la S tiene que ser alguna otra función que no dependa explícitamente del tiempo, menos H por T. Entonces dijimos, entonces, H, fíjense, es una constante de integración de la generatriz S. Y dijimos que a esas constantes las vamos a llamar alfa. Entonces lo que voy a hacer es definir a esta H como alfa 1. ¿Sí? Es cuestión de notación nada más, pero para ser consistente. Entonces ahora sí, S depende de las alfa constante de integración, y hay una de las constantes de integración que está acá. A W se la suele llamar la función característica en estos casos. Entonces, bueno, nada, o sea, la moraleja es si el sistema es conservativo, pueden mandarse a proponer una generatriz de este tipo para resolver la ecuación diferencial. Entonces lo que hay que hallar es quién es W. Eso va a depender de cada ejercicio particular, pero esta forma funcional ya la tenemos. Y bueno, puede que se sientan un poco confundidos. Miren a la tira de igualdades que llegamos. El hamiltoniano es igual a H. A esta H la llamamos alfa 1, porque así llamábamos a las constantes del problema. Y estas alfa 1 no son otra cosa que el nuevo momento P grande. ¿Sí? No sé bien cómo lo hizo Minotti, pero en general a veces dejan H, o si H es la energía, en vez de dejar alfa 1, dejan E, porque ya saben quién es, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que yo tenía Q y P, y me fui a una transformación donde las nuevas variables son Q grande y P grande, que son Q y una variable, no, o sea, una de las nuevas variables es el hamiltoniano, ese es el punto. Los otros P, ¿no? O sea, si ya tengo una cantidad conservada, la quiero mantener. Entonces, hago mi transformación tal que, en general, siempre que puedo hago esto, hago mi transformación tal que la cantidad conservada sea una de mis nuevas variables. Entonces, la tira de igualdades es simplemente por cuestión de notación del formalismo. Bien, otro caso importante es el de coordenadas cíclicas. Entonces recién vimos que si h se conservaba, entonces la solución era lineal en esa variable. ¿Sí? Me quedaba alfa por t, es lineal en t. Algo parecido pasa para cualquier coordenada cíclica. Por ejemplo, si estamos en dos dimensiones y el hamiltoniano no depende de Q2, entonces si Q2 es cíclica, P2 es constante, eso ya lo sabemos, y metemos esta información en la ecuación de transformación. Entonces P2 es la derivada de la F2 de la S respecto de Q2. Y si P2 es constante, dijimos que a las constantes de integración de S la llamamos alfa, así que la voy a denotar a esta constante P2 como alfa 2. Entonces me queda que la derivada de S respecto de Q2 tiene que ser igual a una constante. Entonces de vuelta S es lineal en Q2. Más alguna función, omega monio, que depende de todas las variables menos de Q2. O sea, este Q-monio va a ser algo que contiene a todas las coordenadas menos a Q2. Entonces fíjense que hago lo mismo. Tengo una cantidad conservada, P2 chiquito, y lo que voy a hacer es mantenerla. Entonces en mi nueva transformación, el P2 grande, que es alfa 2, es igual a P2 chiquito. Bien, y por último, algo muy útil para usar este formalismo o este método es en sistemas separables conservativos. ¿Por qué? Porque en general resolver la ecuación diferencial para la generatriz S puede ser muy difícil si hay muchas variables.
Entonces el método es útil si el sistema es separable. ¿Se acuerdan cuando queríamos hallar el diagrama de fases que mandábamos todo lo que dependía de algo de un lado y todo lo que dependía de otra cosa del otro? Y llevamos una tira de igualdades tipo una función de R igual a otra función de Z, que por lo tanto tienen que ser igual a una constante. Entonces, si podemos hacer algo de este tipo, ahora lo vamos a ver con un ejemplo, ¿no? Pero agarro la ecuación diferencial para S, que en el caso conservativo sería este. Me interesa este lado, ¿no? Porque el otro ya lo sé. Entonces, acá tengo la derivada de S respecto de Q. Entonces tengo, del lado izquierdo, tengo una suma, ¿no? Supónganse que el hamiltoniano es, qué sé yo, P1 por P2. Entonces me queda la derivada de S respecto de Q1 por la derivada de S respecto de Q2 igual a H. Entonces acá no puedo separar nada porque me quedaron las derivadas acopladas. En cambio, si me puedo llevar, si el problema fuera separable, o sea, si esto fuera un más, por ejemplo, en vez de un por, entonces me puedo llevar las derivadas respecto de Q1 de un lado y las derivadas respecto de Q2 del otro lado. Y por lo tanto el sistema es separable. Y en ese caso pueden proponer una solución de esta manera, donde S es una sumatoria de funciones W, la W dependerá de cada ejercicio, pero una sumatoria de WI donde cada función WI solo depende de QI. Entonces así pueden resolver como que se llevan todo un lado, todo el otro, integran por cada lado por separado y hallan funciones W para cada variable particular. Y después la solución será la suma de todo. Entonces, si ustedes están en un parcial, les toca un ejercicio que tiene un sistema conservativo, o sea, probar esto son dos líneas, ¿no? Pero digo, si tiene un sistema conservativo, directamente se mandan a proponer esto y avanzan. O sea, lo que tienen que hacer es encontrar la S. Entonces, si ustedes proponen una forma para S y luego encuentran qué es solución, listo, funcionaba. Entonces, si el sistema conservativo, proponen esto. Si el sistema es cíclico, proponen esto. Si es cíclico y conservativo, proponen una suma de estas dos cosas. Y si es separable y conservativo, proponen esta S. ¿Alguna pregunta hasta acá? Esto fue el repaso teórico. ¿No? ¿Todos se entendieron? ¿Todos? Sospechísimo. Yo la verdad que me perdí bastante, Ok. pero, o sea, hay una S que vos pones ahí que es distinta, esa, la un poquito más abajo. Eh, o sea, claro, hay la S de Q, alfa y T es una nueva, digamos, la que propones. Eh, a ver si entiendo la pregunta. O sea, S tiene que ser una solución de esta ecuación diferencial y propongo esta solución. O sea, porque en la ecuación esa 6 vos pasás el dt e integrás y, Claro, integro del lado derecho. y te queda que S es menos h por t. Claro, pero ese también depende de Q. Como que es una derivada parcial esta, ¿no? Entonces, Claro, S o es sea, menos le h por t sumás. y le Ah, y lo otro es como la parte que, la constante esa que puede depender de las otras variables. claro, o sea, S es una función que depende de Q y de t. Si querés, no escribimos la constante de integración. Entonces, si la derivada de S parcial respecto de t es igual a h, eh, fíjate que si S tiene esta forma, si derivamos S respecto de t, ¿estás de acuerdo que, o sea, la derivada de esto se va a ir? Claro, y recuperas la expresión de arriba, digamos. Claro, y recupero que esto me da menos h. Esta idea va a aparecer un poco de vuelta, ¿no? Pero, o sea, tengan cuidado cuando integran, ¿no? Pasa mucho cuando tienen que encontrar la generatriz. La generatriz también era una función en derivadas parciales.
Entonces, si por ejemplo, si les decían que P chiquito es la derivada de F2 respecto de P chiquito, de Q chiquito, donde F2 dependía de Q y P grande, ¿no? Entonces, supónganse que el ejercicio le dice que la transformación es tal que P es igual a Q. Entonces, cuando integran esto te da que F2 es Q cuadrado sobre 2 más alguna función que dependa de P grande. No, pues F2 depende de Q y P grande. Entonces, la derivada parcial respecto de Q chiquita, esto me va a dar lo que quiero, y el otro término se va a hacer 0. Y ahora con ese W lo que usas es que la derivada de S respecto de, ahí no me acuerdo bien las identidades, pero de Q, por ejemplo, es P o una cosa así, o de Claro, que, acá lo mismo. P chiquito va a ser la derivada de W respecto, perdón. Bueno, en realidad está bien, ¿no? Pero la derivada de S respecto de Q chiquito. Y en este caso va a ser la derivada de W respecto de Q chiquito. y P chiquito no depende de Q chiquito, o sea que, así. Sí. eh, Pasa que yo no conozco P, porque no, o sea, en este caso a mí me dan la transformación. O sea, lo que hicimos en la guía anterior fue que a vos te proponen una transformación, ponerle que te propongan que P es igual a Q chiquito. O sea, te proponen una P en función de las Q grande y P grande, y poner que cuando despejás llegas a que P es igual a Q chiquito. Entonces te proponen una transformación y eso es lo que uno pone para hallar la F2. Acá estoy tomando otro camino. Yo no sé quién es P. O sea, lo que quiero es resolver. Esta va a ser mi incógnita. Ah, ok, el W lo conoces entonces. El W lo conozco de esta ecuación de acá arriba. Tengo que integrar de cada lado de la izquierda. Entonces el W lo conozco. O sea, sé quién es la S. Esta es mi dato. Y mi incógnita es quién es P. Ah, ok, ok, porque el problema es como que ya conocías la X, digamos, y demás. Ya Eh, conocía que X. no, no, bueno, pensé que decías del caso este anterior eh, Claro, no. Quiero de la saber aceleración. quién es P. Como que esta es mi incógnita. Bien. ¿Alguna otra duda? Ahora igual hacemos un ejercicio y preguntás de vuelta, porque adhiero que es confuso a esta altura todavía. Bueno, mientras alguien empieza una consulta, me olvidé, tengo un resumen acá. Bien, entonces, la idea sería, para resolver un hamiltoniano difícil, pasamos mediante una generatriz a un nuevo hamiltoniano, una generatriz S, que nos lleva a un hamiltoniano trivial, que se resuelve, o sea, todo es cíclico en este hamiltoniano, a las constantes las llamamos beta y alfa, y lo que queremos es antitransformar para volver al problema original. Entonces, lo primero que hacemos es, hallamos S, que es lo que decía recién, o sea, S va a ser lo que sé. Entonces, para hallar S, resolvemos la ecuación diferencial. Entonces, lo que vimos recién es que si el problema es conservativo, entonces propongo el siguiente ansatz para resolver la ecuación diferencial. Si es conservativo y separable, entonces esta W es una suma de W. Y si Q es cíclica, entonces S tiene una forma lineal en la variable cíclica. Entonces propongo esta S y la meto acá. Y resuelvo la ecuación diferencial. Solamente es como que me ahorré un paso, digamos, haciendo esto, pero tengo que resolver la ecuación 11. Una vez que sé quién es la generatriz, tengo la generatriz, uso esa información para invertir.
Entonces, lo primero que conviene es usar esta ecuación de transformación, que me decía que Q grande es la derivada de S respecto, ¿no? Siempre acá recuerden estoy usando una F2. Q grande es la derivada de la F2 respecto de P grande. Pero Q grande es beta y P grande es alfa. Entonces tengo esta ecuación y acá está mi incógnita metida, Q chiquito. Todo el resto ya lo obtuve, o bueno, beta no sé quién es, pero es una condición inicial, no importa. Entonces tengo una ecuación y lo que hago es invertirla para hallar Q en función de beta, alfa y el tiempo. Y finalmente, muchas veces no se piden los ejercicios, pero para completar, digamos, uno tendría que hallar el momento. Entonces el momento, P chiquito, es la derivada de F2 respecto de Q. Y acá lo que tengo que hacer es meter esta información, ¿no? O sea, mi incógnita es P. Entonces lo que hago es meter la información que tengo para hoy, para Q acá. Entonces despejo, tengo una ecuación para P chiquito, despejo, bueno, reemplazo esto acá, esta información acá, sé quién es S, sé quién es Q, y hallo P en función del tiempo. ¿Alguien más que se haya perdido? Vamos a ver si lo... Bien, el resumen siempre acomoda, ¿no? Vamos a ver si un ejercicio acomoda también. Bien. Cualquier cosa, pregunten. Entonces, voy a hacer un ejercicio extra. Les dejo a ustedes los de la guía, que no son tantos. Lo que tiene Hamilton-Jacobi es que a veces la integral que hay que hacer para hallar la ecuación diferencial, a veces no son fáciles. Por ejemplo, en el ejercicio 1 va a parecer bastante horrible, pero se puede hacer. O sea, métanlo en un matemático, qué sé yo, se puede hacer. El 2 ya, bueno, se puede hacer la integral, pero está muy difícil terminar el ejercicio antitransformar. El uno se puede hacer completo. Se los digo porque no parece. Yo cuando cursé digo, esto es horrible, esto no sale. No es hermoso, pero sale. Entonces lo que voy a hacer es un ejercicio extra que creo que va a ayudar para cerrar ideas. Entonces supongan una pelota que tiene una carga, Q, y está sometida a un campo eléctrico constante E en inversor, y se patea en t igual a 0 con cierta velocidad. Y hay gravedad en z, ¿no? Entonces tengo z, tengo i, y le mando cierta velocidad inicial, ¿no? Entonces, en z, o sea, el campo eléctrico está en i, y ahora lo vamos a ver, pero solo hace una fuerza en i, entonces en z el movimiento va a ser algún tipo de tiro oblicuo, ¿no? Lo sumo será un tiro oblicuo más estirado, porque se me mueve mucho en i, pero en lo que tiene que ver en z, sube y baja, como siempre. Entonces la idea es hallar la posición Q de t o R de t usando Hamilton-Jacobi. Entonces tengo un campo eléctrico constante. Recordemos de la guía 1 que el potencial de un campo electromagnético es Q menos QB por A, donde phi y A son los potenciales de Gauge, que se pueden obtener a partir de las ecuaciones de Maxwell que están acá a la izquierda. Entonces, si el campo magnético es 0, el potencial de Gauge A vale 0, y si el campo eléctrico E es constante, entonces el potencial de gauge phi es menos E por I. Así que por lo tanto, metiendo este potencial, el lagrangiano viene dado por la cinética más el potencial. Entonces, de aquí pasamos fácilmente al hamiltoniano, les dejo a ustedes la cuenta, pero es trivial, ¿no? Si esto es el potencial, en el lagrangiano aparecía menos el potencial, en el hamiltoniano aparece más el potencial. Y como el potencial no depende de Q punto, tengo la cinética de siempre, ¿no? P cuadrado sobre 2m. Bien, tengo el hamiltoniano. Entonces lo que quiero es resolver la ecuación diferencial para eso.
Ahora, este hamiltoniano no depende explícitamente del tiempo. Entonces, el hamiltoniano se conserva. ¿Alguien me puede decir si el hamiltoniano es la energía? Sí, porque no depende del tiempo. Em, Y la energía cinética es cuadrática Eso que se respecto a conserva, las sí. velocidades. ok, dos cosas. No sé quién habló primero, pero lo de que no depende del tiempo te dice que H Sí, me se conserva. equivoqué, que era que se conservaba, perdón. Bien. Y lo otro, Gastón, ¿lo estás diciendo para el hamiltoniano? O sea, estaba pensando en las condiciones tipo esto de que la energía cinética sea bicuadrática, eh, Ajá. cuadrática, perdón, respecto a las velocidades, y que el potencial, Claro, pero el hamiltoniano, por eso te pregunto, ¿no? Lo estás diciendo para el hamiltoniano. Por eso es una confusión muy usual. Lo está no diciendo me para queda el... clara. Bien, exacto. Acá a veces se les traba un poco el cerebro porque uno nunca lo piensa. Lo que vimos era un teorema que era para el lagrangiano, ¿no? Si el lagrangiano era lambda por q punto igual a lambda cuadrado, q punto cuadrado, lambda cuadrado por t, y el potencial no dependía de la velocidad, entonces h es igual a e. Fíjense que yo no sé si existe, pero al menos no lo vamos a dar, así que no tienen esa herramienta para el hamiltoniano. Igual el hamiltoniano sale de un lagrangiano. Este, pero ¿qué pasaría si en el ejercicio no les dan esto? Les dan esto de una. Entonces no tienen esa herramienta, ¿no? Pero una pregunta, o sea, eso funcionalmente es T más B, ¿no? Exacto, a eso quería ir. Ok. Bien. Esta hubiera sido una forma muy fácil de darse cuenta que H es la energía. O sea, la energía siempre es T más B. La pregunta que hay que hacerse es si H es T más B. H es el que cambia su forma, ¿no? En el caso en que H sea T más B, tiene justo la forma de la energía. Bien, entonces, esta era la respuesta. Bueno, entonces quiero resolver, tengo el hamiltoniano, quiero resolver la ecuación diferencial para S. Entonces dijimos, vamos a llamar alfa 1 a H. Entonces propongo ya de una, ya sé que es conservativo, así que por lo que ya vimos, propongo Martín pregunta, ¿pasa que ahí las P pasan a formar parte? Claro, sí, como que habría que rederivar lo que vimos de que la cinética sea homogénea grado 2 en las velocidades para los momentos. Pero yo, o sea, se puede hacer, nunca lo vi hecho, entonces no quiero decir cómo es, ¿no? Pero digamos que seguramente se puede hacer. Claro, o sea, por ahí si es homogénea grado 2 en los momentos, entonces vale. Pero la verdad que nunca lo vi, entonces no lo quiero decir. Bien, entonces, si es conservativo, proponemos esta S, una W menos alfa 1 por T. Veo que H es igual a E. Claro, una opción es por el lagrangiano, porque lo que vimos sí vale para el lagrangiano. Mi pregunta es, ¿qué pasa si ponerle que en un ejercicio no te doy el lagrangiano, te doy el hamiltoniano de una? Entonces lo que quería decir es que lo más fácil de ver si H es la energía es ver si esto es T más B. O sea, esto es T más B, ¿no? Entonces H es igual a E porque tienen la misma forma funcional. Bien. Pero si partís de un lagrangiano, podés hacer lo que decís igual, ¿no? Si en el ejercicio te doy el lagrangiano y te vas al hamiltoniano, este, o sea, con esto alcanza, digamos. Bien, entonces, lo que decía, propongo una S que es una W menos algo lineal en T.
entonces la ecuación diferencial, que era esta, se reduce a... Entonces, fíjense lo que tengo que hacer. Agarro el hamiltoniano y donde dice P chiquito, pongo la derivada de esa respecto de Q, que por la forma funcional que tiene es la derivada de W nada más. En esto es en lo que gano proponiendo esta forma. Entonces pongo 1 sobre 2m, donde dice P chiquito, pongo la derivada de W respecto de esa variable, el resto del potencial, y esto tiene que ser igual a H, ¿no? Y a H lo llamamos alfa 1. Bien. Entonces lo que les decía recién, fíjense que en este caso el problema es separable, o sea, el potencial depende de I por un lado y de Z por el otro, no está acoplado. Y tengo derivadas parciales separadas, o sea, si la cinética hubiera sido PI por PX, PI por PZ, hubiera estado en un problema, pero como son separables, me llevo todo lo que depende de I de la izquierda, todo lo que depende de Z de la derecha, y puedo resolver cada W por separado. Entonces lo que voy a hacer es proponer una W que sea la suma de dos W por separado, y cada W depende de su variable nada más, ¿no? WI depende de I, WZ depende de Z. Por ahí estoy yendo, o sea, no estoy haciendo esta separación porque ya lo hice en la guía anterior para hacer el diagrama de fase, así que espero que lo recuerden, pero si no, llévense, háganlo despacito, llévense todo lo que depende al otro lado, y etc. Entonces, sé que el sistema es conservativo, sé que es separable. Propongo esta S, que es la suma de las dos W menos alfa 1 por T. Entonces lo que hago es, fíjense que en ese caso, como el problema es separable, esto solo depende de I, entonces voy a llamar a esto una constante alfa I. En los diagramas de fase también hacía esto. Es decir, encontré una constante de integración nueva, porque ahora tengo dos, antes tenía una, y lo que voy a hacer es, o sea, estas tres no son independientes, ¿no? Una es la suma de las dos. Entonces lo que voy a hacer, me voy a quedar con estas dos, con alfa I y con alfa Z. Me olvido de alfa 1 por ahora. O sea, lo reescribo en función de... Entonces tengo estas dos constantes de integración. Entonces cada W va a depender de una sola alfa. O sea, este alfa en principio eran todos, pero solo va a depender de alfa Z en este caso. Entonces fíjense que, o sea, y despejando de esta ecuación, puedo hallar quién es cada W, ¿no? Paso el QEI para la derecha, tomo la raíz, etc. Entonces finalmente mi solución, mi generatriz, es esta S, la suma de las W menos alfa 1 por T, que era esta suma, donde cada W es esta integral. Y fíjense que tengo la derivada de W al cuadrado, entonces cuando tomo la raíz, un detalle muy molesto es que tengo un más menos acá. Hay que tener cuidado, ¿sí? No es que me lo puedo olvidar. La solución correcta va a depender de cómo hago un tratamiento de ese más menos. Y algo muy importante, esto es bastante confuso, este más menos tiene que ver con, o sea, les decía, viene de tomar la raíz de la derivada de W respecto de Q, que es P chiquito. Entonces, ese más menos se corresponde con el signo de P. O sea, estoy despejando P en el fondo. Estoy integrando P ¿De en la el fondo. velocidad? ¿Cómo? ¿De la velocidad, capaz? O sea, P sería el momento. El momento, sí, sí, eso, sí. Claro, para mí el signo puede llegar a depender de la dirección de la velocidad. Claro, por ejemplo, hay no sé si, bueno, en este ejercicio no va a saltar, pero había un ejercicio de patear una pelota, pero sin campo magnético en tres direcciones, y este más menos era importante porque hacía que al final en la ecuación horaria te aparecía más menos g por t cuadrado sobre 2. Entonces, si no eras cuidadoso con el más menos, no llegabas al menos g por t cuadrado sobre 2. Entonces hay que tener cuidado y hay que tener en claro que este más menos se relaciona con el signo del momento.
Cuando el momento es positivo, me quedo con el más, cuando el momento es negativo, me quedo con el menos. En muchos ejercicios no va a ser relevante, pero en otros sí. Entonces, hay que llevar ahí un seguimiento de ese más menos. Una opción más avanzada sería quedarse solo con el signo positivo y al final usar propiedades que conozcamos del movimiento. Por ejemplo, si dibujamos el diagrama de fases, por ahí podemos deducir de propiedades del movimiento qué pasa con la rama negativa a partir de la positiva. Entonces son dos formas, uno se va poniendo canchero con los ejercicios. Y otro comentario técnico, tal vez miren en otros lados, que cuando hacen este integral, en principio uno tendría que integrar, ¿no?, en un I' desde un I0 hasta I. Entonces tal vez en otros lados vean esto, que ponen un I0 acá, ¿no? Un valor desde donde integrar que se va a relacionar con las condiciones iniciales. Entonces hay dos opciones acá. O uno elige inteligentemente ese I0, de forma que, o sea, esto me va a quedar, si tengo la primitiva, ¿no?, me va a quedar f de I menos f de I0. Entonces si eligen inteligentemente ese I0, esto se puede ir, esa es una manera. Otra manera es que, no sé si va a quedar claro acá, pero si tengo esta f de I0, al final yo lo que tenía era una ecuación tipo beta igual a la derivada de W respecto de alfa. O sea, esta f depende de las alfa en el fondo. Claro, por eso lo aclaro. Era utilizar los puntos de retorno. Martín, sí, hay gente que... O sea, si ven apuntes de otras cátedras, por eso digo, depende de cada uno, hay gente que escribe este I0, y si uno lo elige como el punto de retorno, puede anular esto. Otra opción es, o sea, cuando yo tenga que hallar beta, en algún momento voy a tener que derivar f respecto de alfa. O sea, es un comentario hiper técnico este, ¿eh? Ahora, f solo depende de constantes. Entonces, cuando yo derive esto, lo que puedo hacer es reabsorber, paso esto más otras cosas, me quedo. Entonces lo que puedo hacer es reabsorber. Defino una beta prima, que sea beta, menos la derivada de f respecto de alfa. Y esto va a ser igual a cosas del tiempo que sí me interesan. Entonces, no pretendo que lo entiendan al 100%, si quieren lo hablamos en las consultas más en detalle, pero quiero dejar claro que voy a omitir de hacer esto porque al final del día lo puedo reabsorber en las constantes beta. Entonces, vamos a dejar eso implícito, por así decirlo. O sea, no vamos a hacerla, en vez de hacer explícitamente la reabsorción, vamos a tomar esto igual a 0 y chao. Total, al final lo que quiero es relacionar a beta o a beta prima con las condiciones iniciales, no me importa quiénes son a priori. O sea, en la práctica, cuando derivamos podemos pasar adentro de la integral y no le damos bola a eso. O sea, como está todo bien. Exactamente, ahí va el punto, que claro, que cuando deriven, si yo quiero derivar W respecto de alfa, si esto depende de un valor inicial que depende de las alfa, entonces hay que tener cuidado cuando uno deriva, cuando uno de los límites de integración depende de esa variable. Hay un teorema, se llama el teorema de Leibniz, que te dice cómo hacer esa derivada. Entonces, a lo que quiero llegar es que pueden hacer todo eso bien, y les va a quedar que al final del día lo único que tenían que hacer es reabsorber una beta prima. Entonces, si uno sabe a dónde quiere llegar, y lo hace una vez y se convence que se puede hacer eso, es como pasar diferenciales dividiendo esto, ¿no? Me olvido de esto y meto la derivada dentro como si nada. Eso es lo que vamos a hacer. Pero bueno, no es lo que más me interesa que aprendan, así que resuelvan ejercicios una vez que entienden cómo funciona, si quieren van a ese comentario técnico. Bien, entonces el paso 1 era hallar la S. Medio que ya la tengo, ¿no? Lo único que tengo que hacer es integrar. Entonces, algo sutil acá es que no voy a integrar todavía.
voy a esperar, porque en general, recién vimos, lo que quiero es derivar W respecto de alfa. En general suele ser más fácil derivar primero e integrar después. O sea, pueden hacerlo como quieran, ¿no? Pero un consejo sería, esperen un poco. Entonces ahora sí, el paso 2 es antitransformar, para despejar Q en función del tiempo. Entonces la ecuación de transformación, escribo de vuelta para despejar ideas, Q grande es la derivada de F2 respecto de P grande. Entonces donde dice Q pongo beta, donde dice P pongo alfa. Entonces estas son mis ecuaciones de transformación. Entonces la S era la W más alfa por el tiempo, alfa I más alfa Z. Entonces derivo adentro de la integral como si nada para ambos casos. Entonces fíjense que ahora estas integrales son muy fáciles de hacer. O sea, hacer esta integral es más fácil, no era muy difícil igual la original. Pero hacer esta integral es más fácil que la original porque la solución es justamente la original, ¿no? Entonces hagamos la de z, por ejemplo. Acá abajo me queda alfa z menos m por g por z. Entonces la integral va a ser esta raíz arriba. Hay que tener cuidado con el m sobre g. Y acá anda el más menos dando vueltas. Entonces, en este ejercicio, por ejemplo, este más menos no aporta mucho, porque cuando despeje z, tengo una raíz acá. Elevo todo al cuadrado, y cuando elevo al cuadrado, ese más menos se me va a ir. Entonces, despejando z, llegan a la ecuación horaria que esperaban, ¿no? Una constante más algo por el tiempo, más la aceleración. Y fíjense que la constante inicial y algo por el tiempo dependen de las constantes de iteración alfa z y beta z. Y no son otras cosas que la posición inicial y la velocidad inicial. O sea, las dos constantes Hamilton-Jacobi se relacionan con las dos condiciones iniciales. Entonces fíjense que la cuenta para ahí es muy parecida, porque te va a hacer exactamente la misma integral, lo único que tengo que cambiar es donde dice mg, pongo q por e, y donde dice alfa z, pongo alfa. Entonces de acá hallé z de t, podría hallar i de t, y podría hallar el momento siguiendo el paso 3. Bien. ¿Alguien no entendió algo de esto? ¿Todos entendieron? Increíble. Bien. Voy a mandar al frente. Gastón, que justo me preguntaba, ¿se entendió más o menos? No sé si está por ahí. Sí, quedó bastante claro. Ok, genial. Entendí. Gracias. Genial. Bueno, pasamos yo estoy moviendo el PDF como un ansioso. Sí, no se lo subí porque quiero hacer una pruebita con ustedes. 1206. Pero bueno, cualquier cosa, consulta a Martín. Bien, entonces quiero voy a hacer un ejercicio de la guía, el 6. Entonces el 6 dice, considere el siguiente hamiltoniano, me tiran un hamiltoniano por la cabeza, me dice resuelva usando Hamilton-Jacobi. Después me va a pedir otras cosas. Algo interesante del problema 6 y el 4 es que son buenos ejercicios de prueba. ¿Por qué? Porque vimos muchas formas para resolver, o sea, se van a ir acumulando las formas de resolver un problema que son equivalentes, son distintos métodos, ¿no? Un método es el método de Hamilton-Jacobi. Otro método es el primero que vimos al principio de la guía 6, que es resolver las ecuaciones canónicas, ¿no? Q punto, la derivada de h respecto de p, etc. Entonces lo que le pide el ejercicio es resolverlo de una manera, Hamilton-Jacobi. Ahora resolverlo de otra, con ecuaciones canónicas. Ahora resolverlo de otra, haciendo una transformación canónica en particular.
No, porque Hamilton-Jacobi era una transformación canónica, me llevaba a Hamiltoniano 0. En cambio, esta es una transformación canónica, como la de la IA6, que me llevan a un Hamiltoniano nuevo que vale algo. Y por último, por ángulo-acción, que eso va a ser la clase que viene. Entonces tengo 4 formas diferentes de resolver un mismo problema. Entonces, después yo voy a elegir la que yo quiera, ¿no? Pero la idea a esta altura es practicar esas 4 herramientas, y lo que tiene de bueno es que puedo autochequearme, ¿no? O sea, la solución de uno tiene que ser igual a la del otro. Entonces, traten de, en el 4 les pide algo parecido. Les pide el buen oscilador armónico, que lo hagan de 4 maneras diferentes también. Bueno, entonces estamos en este ejercicio, tenemos este hamiltoniano. Y antes de resolverlo, no hace falta esto, ¿no? Pero me gustaría, ya que estamos, refrescamos un poco, ir anticipando qué tipo de órbitas podemos esperar de este hamiltoniano. Entonces, h no depende explícitamente del tiempo, así que h se conserva. Fíjense acá que no sabemos bien si h es e. ¿Por qué? Porque me tiraron un hamiltoniano por la cabeza. Entonces, ¿cuál es la cinética de esto? ¿Cuál es el potencial? ¿No? Como que ni idea. Tampoco tengo un lagrangiano de dónde partir y decir que la cinética es homogénea de grado 2. O sea, así como me lo dan, no sé cuál es la energía del sistema. Pero bueno, sé que h se conserva. Además vemos que Q2 es cíclica, no aparece en el hamiltoniano. Entonces P2 chiquita es constante. Si reacomodan un poco la igualdad, de que el hamiltoniano es h, si pasan el h dividiendo, les queda la ecuación de una elipse, ¿no? O sea, P2 es constante, así que para cada P2 tengo elipses en el diagrama de fases P1, Q1, y este Q1 menos pk sobre 2 me indica que el centro de la elipse está en P2 sobre K. Entonces este es el diagrama de fase, elipses centradas en P2 sobre K. ¿Alguien me puede decir qué tipo de movimiento es este? No la órbita particular, No, sino... no oscila. Como un oscilador, claro. Exacto, eso es. Bien. Entonces, esto es un oscilador, bien, como bien ahí dicen. Fíjense que yo voy a dar vueltas por por el, por el círculo. Entonces cada vez que voy a volver a un mismo Q después de algún tiempo, ¿no? Doy una vuelta, vuelvo al mismo Q. Entonces estoy yendo y viniendo todo el tiempo. Entonces nos piden resolver el ejercicio por... sí, yo me quedé pensando si es armónico o no. O sea, me quedé pensando si podía decir que es alguna de las dos. O sea, depende. En este caso, vos estás pensando que expandís este cuadrado, ¿no? Pero si P2, o sea, estoy dibujando el diagrama de fases para cada P2, P2 es constante. Entonces, si P2 es constante, los términos que se te agregan son... Bueno, es un término lineal, ¿no? Tendría que pensarlo. Bueno, entonces nos piden resolverlo por Hamilton-Jacobi. Entonces dijimos que el sistema es conservativo, Q2 es cíclica. Entonces voy y propongo esto. ¿Sí? O sea, no hace falta justificarlo. Si quieren, es muy simple justificar esto, ¿no? Lo vimos arriba, son 2 ecuaciones. Pero yo propongo una solución, un ansatz al sistema. Si encuentro ese, porque mi solución iba. Entonces dijimos a las constantes de integración las llamamos alfa 1 y alfa 2. Fíjense que yo sé quiénes son alfa 1 y alfa 2. Alfa 1 es el hamiltoniano y alfa 2 es P2 chiquita, que era constante. Entonces mis nuevas variables P grandes no son otra cosa que cantidades conservadas del problema original. Propongo esta S,
lo meto en la ecuación diferencial. Entonces agarro el hamiltoniano. Agarro el hamiltoniano acá arriba y donde dice P chiquita pongo derivada de W respecto de Q1. Y donde dice P2 chiquita, pongo derivada de S respecto de Q2 chiquita, que es alfa 2, ¿no? Y la derivada de S respecto al tiempo es alfa 1. Bien. Entonces, despejo y obtengo una ecuación para W1, que es hacer esta integral. Entonces, les dije, no integren todavía, consejo. Entonces, listo el paso 1. O sea, ya tengo quién es la generatriz. O sea, si hiciera esta integral, tendría quién es la generatriz. Formalmente ya la tengo. Entonces, lo que hacemos ahora que tenemos la generatriz es obtener Q en función del tiempo de la ecuación de transformación. Acá hay que tener cuidado porque, o sea, se complejiza el ejercicio porque tengo dos Q. Q1 y Q2. Entonces tengo dos ecuaciones para invertir. Entonces la primera ecuación me dice beta 1 es la derivada de S respecto a alfa 1. O sea, estoy antitransformando mediante una generatriz de tipo F2. Entonces agarro la expresión que tenía para W1 y la derivo respecto de alfa 1. Entonces me baja esta raíz, qué sé yo. Y acá algo importante, y bueno, me queda la derivada de alfa 1, estaba por acá. En la S, perdón, alfa 1 por el tiempo, así que me queda un menos t dando vueltas. Y algo importante acá es que aparece la integral de esta raíz. Esta integral va a aparecer muy seguido, digo, es como la integral de las más fáciles que aparecen en Hamilton-Jacobi. O sea, esto de lo más fácil que se van a encontrar, lamentablemente. Es un método, es una parte de la guía bastante algebraica, digamos. Así que empiecen a memorizar esta integral. Entonces, esta integral es la integral de algo, la raíz de algo menos algo por x al cuadrado. Y eso se puede escribir de dos formas. Se puede escribir como el arcoseno o como el menos arcocoseno. Les recomiendo usar esta expresión. ¿Por qué? Porque hay un más menos dando vueltas. Entonces, si toman el arcocoseno, que como el coseno es par, ese más menos se va a ir. Si toman el seno, tienen que tener cuidado con el más menos. Alguien tal vez se pregunte por qué estas dos cosas son iguales. O sea, por qué una misma integral me da dos cosas diferentes. ¿Alguien me puede responder? No sé si ya lo leyeron, pero... Claro, a menos de una constante integración, ¿no? O sea, yo no puse límites acá. Entonces, o sea, en principio hay una constante de integración acá dando vuelta, ¿no? Si yo pongo límites, esa constante queda bien definida. Entonces, el seno y el coseno están relacionados a través de constantes. El arcocoseno de x más pi sobre 2 es el arcoseno de... Entonces, son iguales, pues está indefinida la integral. Bien, entonces, esta integral me da el arcocoseno. Y fíjense, acá me quedó beta 1 más t. Entonces paso el k sobre m del otro lado, tomo el coseno, y me queda el coseno de omega t más phi, digamos, ¿no? Esto es una constante, y esto es algo por el tiempo. Y despejo, qué sé yo, y me queda alguna constante dando vuelta. Entonces Q es una amplitud por un coseno más alguna constante. Bien, esta fue simple. Ahora me falta la ecuación de transformación para Q2. O de antitransformación, ¿no? Entonces, bueno, de transformación, pues, beta 2 es la derivada de la generatriz respecto de alfa 2. La generatriz será algo así como, se los escribo acá, W más alfa 2 por Q2, menos alfa 1 por T. Entonces, cuando derivo respecto de Q2, de alfa 2, aparece Q2, y después tengo que derivar la W. Entonces meto la derivada dentro de la integral, y acá hay algo, bueno, hay un atajo que pueden tomar,
que es que, o sea, pueden hacer esta derivada y después hacer la integral, pero se van a dar cuenta que van a llegar a lo mismo. O sea, es medio sutil, ¿no? Pero derivar esto respecto de alfa 2 es lo mismo que definir a todo esto como z, como una variable z. Entonces, para la integración, alfa 2 es constante. Entonces, el diferencial de Q1 es menos diferencial z sobre k. Y para la derivada respecto a alfa 2, Q1 es constante. Entonces, derivar respecto a alfa 2 es lo mismo que derivar respecto de z. Bueno, lo escribí acá abajo lindo, ¿no? O sea, si quieren, háganlo ustedes y convénzase, ¿no? Pero, digamos, derivar respecto a alfa 2, integrar respecto de Q1, estoy derivando, integrando respecto a lo mismo en el fondo. Entonces, si hago este cambio de variable, tengo cuidado con las dependencias de la derivada por separado y de la integral por separado. Entonces, tengo que hacer la derivada de z y la integral de z. O sea que la primitiva va a ser la función que aparece acá, va a ser esta raíz. Bien, entonces hay un menos dando vueltas, que me cambia el más menos de acá adelante. Y lo que tengo que hacer acá es, entonces, donde dice Q1, reemplazo lo que ya sabía para Q1 de t. Y de ahí despejo cuánto vale Q2. Algo que pueden hacer en el entretanto, esto una vez lo tomamos en un parcial y muchas veces se confundieron de lo que estábamos pidiendo. O sea, si yo les pido la órbita en el plano Q1, Q2, una ecuación para la órbita, lo que les estoy pidiendo es una ecuación que contenga Q1 y Q2. O sea, mucha gente lo que hacía era hallar Q1 en función del tiempo, hallar Q2 en función del tiempo y de ahí hacer un dibujo a la órbita. Pero si yo te pido nada más la ecuación de la órbita, es la ecuación, nada más una ecuación que relaciona Q1 con Q2. Entonces, antes de reemplazar Q1 en función del tiempo, pueden despejar esta ecuación, o pueden reescribirla, digamos, elevo al cuadrado, qué sé yo, y cuando elevan al cuadrado les queda esta ecuación. Entonces, si llamamos Q1 barra a esto que está acá, y Q2 barra a esto que está acá, y R a esto que está acá, ¿reconocen la ecuación de un círculo? Esta es la ecuación de un círculo de radio R centrado en Q techo. ¿No? Si tienen dos variables, la ecuación de un círculo de radio R centrado en, bueno, está centrado acá, por ejemplo. Este es el movimiento de la partícula. Bien, y algo medio sutil, si quisiéramos ahora, una vez que tengo esta ecuación, bueno, sé que es un círculo, pero quiero hallar Q2 en función del tiempo, les decía, bueno, agarro Q1 en función del tiempo, que era un coseno, lo reemplazo acá, y despejo Q2. Entonces fíjense que me va a quedar menos más la raíz de algo. Ese algo, cuando metan el coseno, le va a quedar 1 menos coseno cuadrado, eso es seno cuadrado. Entonces me queda la raíz del seno cuadrado, que es el módulo del seno. ¿Sí? En principio hay que tener cuidado, uno va medio a la cabeza y toma la raíz del seno cuadrado y pone seno en vez de módulo. Entonces fíjense que me quedó más menos el módulo del seno. Y acá es donde tengo que ver qué hago con el más menos. Entonces, antes dijimos que como P1, chiquito, es la derivada de W respecto de Q1, la rama positiva del más corresponde, o sea, más menos está relacionado con el signo de P, de P1. Entonces, cuando P1 es positivo, tomo el más. Cuando P1 es negativo, tomo el menos. Entonces, lo que puedo hacer es ver quién es P1. Entonces, P1 salía de la otra ecuación de transformación. P1 chiquito es la derivada de la F2 respecto de Q chiquito.
Entonces cuando derivan la S respecto de Q1, lo único que aparece es la W. Y si hacen esta cuenta, les queda más o menos el mismo módulo del seno. Entonces Q2 es beta 2 más menos el módulo de P1. Entonces fíjense, me queda más menos el módulo de P1. Y dijimos, cuando P1 es positivo, tomo el más. Cuando P1 es negativo, tomo el menos. Entonces, más menos el módulo de P1 es igual a P1. Si me hubiera quedado menos más, hay un ejercicio que pasa eso. Si me hubiera quedado menos más el módulo de P1, esto hubiera sido menos P1. ¿Alguien tiene dudas con eso? No sé si ya es demasiado técnico. O sea, en general, no traquear este signo depende, ¿no? Hay ejercicios que no va a ser muy grave y por lo tanto en el parcial por ahí son pocos puntos lo que va a ser un 0,5, no sé lo que pierden. Pero hay ejercicios, por ejemplo, en el tiro oblicuo, que si no traquearon bien este más menos, y les queda más g sobre 2 por t cuadrado y no se dan cuenta, y medio que ahí sí está mal, ¿no? Va a depender un poco del ejercicio, la importancia del más menos. Bueno, entonces finalmente la solución completa es, para Q1 habíamos hallado un coseno, para Q2 habíamos hallado un seno, y lo que voy a hacer es redefinir constantes en función de cosas conocidas. O sea, defino un radio, este radio depende de alfa 1, o sea, agarré esta definición y puse una R grande, ¿no? Y alfa 1 no era otra cosa que H. Definí esta fase phi, que dependía de beta 1, y definí estos Q techo, que dependen de alfa 2 y beta 2. Entonces finalmente las cuatro constantes, las alfa y las beta, que las reescribo en función de Q techo, R y phi, se van a relacionar con las cuatro condiciones iniciales. Bien, entonces teníamos este hamiltoniano y encontramos que las soluciones son círculos. ¿Alguien logra mirar fijo este hamiltoniano y alguien me puede decir a qué sistema físico corresponde? Hay un ejercicio de la guía anterior donde tienen que hacer esto, no sé si alguien lo hizo. O sea, el momento está mezclado como con la coordenada, ¿no? Está todo junto. Y las soluciones son círculos. ¿No se parece a la solución de uno de los gauge del campo magnético? Sí, eso que dice Bien. Martín en el chat. Vamos. Capos. Exactamente. Este es el hamiltoniano de un campo electromagnético en algún gauge particular. Y la solución son círculos. Entonces, el hamiltoniano, en presencia de un campo electromagnético, esto lo vimos en el formalismo lagrangiano. Hay un ejercicio en la guía anterior que tienen que hacer esto, pero si agarran el lagrangiano y lo pasan a hamiltoniano, les queda este hamiltoniano, donde este P ya no es el momento de siempre, esto lo hablamos en el lagrangiano, ahora es el momento mecánico. O sea, P es M por B, que es el momento canónico de siempre, más Q por A. Entonces el hamiltoniano de este ejercicio es el hamiltoniano de un campo electromagnético. O sea, recuperamos de esta ecuación el hamiltoniano del ejercicio si A1 y A3 valen 0, y si A2 por Q es K por Q1. Entonces, esto me dice cómo tiene que ser el potencial vector de gauge. Y de hecho, un poco más, o sea, ¿quién es esta constante K? Y bueno, no puede ser cualquier cosa. B es el rotor de A. O sea,
obteníamos círculos cuando el campo era una constante en Z. Entonces, sabiendo eso, ¿no? Le pido eso, B es una constante en 3. Entonces, B tiene que ser el rotor de A. Calculo el rotor de este A y me queda K sobre Q. Entonces, K tiene que ser Q por B. Entonces, haciendo esas identificaciones, llego a que, o sea, fíjense qué fácil es engañarnos, ¿no? Como que me dieron este hamiltoniano y así de Japa no tengo ni idea quién es. En realidad lo que hicieron es agarrar algo conocido y tirártelo por la cabeza, entonces como que no ves de dónde viene. Ese es un truco que solemos hacer. Bien. De hecho, el ejercicio 2 me parece que es algo parecido. Yo todavía no lo saqué, pero sé que viene por ahí. Les dan esta cinética y les dan este potencial y les piden resolver el problema. Y al parecer, este es el lagrangiano de algún sistema que ya conocemos, pero escrito en otras variables. O sea, es como si tuvieran, no sé, se agarran un problema de fuerzas centrales, Kepler, y lo escriben en cartesiana, por así decirlo. No sé si es este caso, pero va por ahí, digamos. Bien, ¿alguna pregunta de Hamilton-Jacobi? Pues voy a hacer algo de corchete de Poisson ahora. O sea, hasta acá llegó la información de Hamilton-Jacobi. Vamos a hacer algo, de hecho. Bueno, entonces, la idea, les dije que este ejercicio tienen que hacerlo de 4 formas diferentes. Entonces, les dejo para ustedes las otras dos, el A y el C. Pero me interesa el de la transformación canónica, porque es medio difícil y me gustaría ver qué aprendieron. Entonces, en este les dice, bueno, ahora resolver el ejercicio, pero haciendo esta transformación canónica. Y si se fijan, esta transformación está incompleta. O sea, me dieron solo Q1 y P1. Me falta Q2 y P2. Entonces me dice, bueno, elegílos vos. Y acá me da una constante A y B, y me dice, elegí vos estas constantes. O sea, te doy la transformación por la mitad y vos completala. Y una vez que la completes, resolver el sistema y luego antitransformar. Entonces quiero ver si podemos completar esta transformación. Bueno, esto sería... ¿no? Entonces, nos dan esta transformación. Fíjense que esta transformación es todo lo que necesitamos para reescribir el hamiltoniano, ¿no? Porque el hamiltoniano depende de P1 y depende de P2 menos KQ1. Depende de P1 y P2 menos K por Q1. Entonces, si reescribo el nuevo hamiltoniano, va a ser simplemente esto. Donde dice P1 chiquita, pongo Q1 grande, y donde dice esta resta, pongo P1 grande. Entonces, nuevamente, el hamiltoniano no depende del tiempo, así que se conserva. Y otra vez tenemos elipses, ¿no? Si pasan este K barra dividiendo, esta es la ecuación de una elipse. Entonces, las nuevas variables van a ser solución de ese problema. Entonces, si la transformación fuese canónica, todavía no lo probé, ¿no? Pero si fuese canónica, me estoy adelantando, resolver el nuevo sistema sería muy fácil. ¿Por qué? Porque K es cíclico en Q2 y P2, así que esas son constantes. Y para K1 y P1 es el problema del oscilador armónico, ¿no? O sea, una vez que pasé al nuevo hamiltoniano, resuelvo el nuevo hamiltoniano, sería resolver las ecuaciones de Hamilton. Y este es un oscilador, entonces Q1 va a ser un seno de omega por T más phi. Y Q2 y P2 son constantes, entonces ya medio se empieza a ver que las soluciones, o sea, cuando antitransforme, las soluciones van a ser senos y cosenos, que es lo que vimos recién.
Entonces lo difícil de este ejercicio es probar que la transformación es canónica. Eso es lo que hay que hacer. Bien. Entonces, si tenemos que probar que una transformación es canónica, ¿qué hacemos? No tendrías que derivar las nuevas variables respecto de las viejas y armarte la matriz M y probar que M transpuesta por J por M es J. Ok, esa es una forma. ¿Cómo se llama esa? Del método simplex, algo así, Bien. ¿puede ser? Okay. Exactamente. Bien, la que dice Gastón entonces es el... O sea, vimos varias formas de... Hace 2 clases, ¿no? De encontrar que una transformación es canónica. Entonces, uno era hallar una generatriz. La pongo en el orden que puse la vez pasada. 2 era con las condiciones directas. 3 era con corchetes. Y 4 era con el método simplex. Ustedes nunca me vieron escribir. Les juro que mi letra es más linda. La cuarta es con el método simplex. Bien, ¿cuáles les sugería yo que usen? La de corchetes. Bien. Ustedes pueden hacer lo que quieran, ¿eh? No quiero restringirlos. Si les gusta el método simpléctico, avancen, no hay ningún problema. La sugerencia es que usen los corchetes. Entonces, ¿qué tengo que pedir en este caso? Para probar que la transformación... Sería que los corchetes de los X y los P te den 0 y que los corchetes de los Q chiquito y Q grande creo que era 1. Y lo mismo con los P. Pero decís Q chiquito y Q grande. Va por ahí, pero casi. O sea, lo que tenía que pedir era que los corchetes respecto de las variables nuevas, entre variables nuevas, respecto de las variables viejas, esto sea 0. Lo mismo para los P. Y que QI con PJ sea igual a delta y J. Bien, a la delta. Entonces, tengo un montón de corchetes. O sea, si donde dice IJ empiezan a poner 1 y 2, les van a quedar, no sé, 16 corchetes, no sé cuántos son. ¿Alguien se acuerda cuál es el número final? O sea, usando propiedades de los corchetes, ¿cuál era el número final? 6. 6. Muy bien, están atentos. Entonces, usando o sea, es trivial que el corchete de algo consigo mismo 0, y por antisimetría, el corchete de F con G es menos el corchete de G con F. Hay un montón de esos corchetes que se repiten. Entonces el número de corchetes independientes para 2 variables va a ser 6. Bien, entonces, bueno, todo eso es lo que está dicho acá. Entonces escribo esos 6 corchetes. Entonces la transformación, o sea, escribo los corchetes, que sería el lado izquierdo, y no tengo información para todo, ¿no? Esto es lo confuso. En general a mí me dan una transformación completa y chequeo simplemente. Acá puedo chequear a medias, porque me dan la transformación a medias. Entonces, donde diga Q1, reemplazo por la transformación que me dieron, y donde diga P1 también. Y el único corchete que tengo completo es el primero, el de Q1 con P1 grande. Entonces, acá por ahí lo podría ver. Las igualdades en verde son lo que pido, ¿no? O sea, pido que la transformación sea canónica, y eso vale si esto vale 1. Entonces calculo, del lado izquierdo, calculo lo que sé de los corchetes. Entonces acá al lado me queda, donde dice Q1, pongo P1 chiquito. Uso las propiedades que vimos con Fede,
el corchete de algo con el corchete de la suma se pueden distribuir y separar. Me queda el corchete de P1 con P2. Y yo ya sé que las variables originales son canónicas, entonces las variables originales cumplen los corchetes fundamentales. El corchete de P1 con P2 vale 0. O sea, estoy aprovechando esa información en la cuenta. Y el corchete de P1 con Q1 vale -1. Entonces este corchete vale A por B por K, y la transformación es canónica si esto es igual a 1. Hago lo mismo con los otros 5 corchetes, y pido que sean iguales a 0 o a 1 para que la transformación sea canónica. Algo interesante para notar acá es que, fíjense, pido que esto sea igual a 0. Entonces el A no me importa. Y acá pido que esto sea igual a 0. Entonces el B tampoco me importa. Me lo saco de factor común. B no puede ser 0. Entonces el único lugar en el que aparecen A y B es acá arriba. Entonces yo tengo que elegir A y B para que la transformación sea canónica. Puedo elegir cualquier A y cualquier B. Mi sugerencia es, obvio, si puedo elegir algo, mantenerlo hipersimple. Mi sugerencia es, fíjense que P1 es beta por P2. Entonces, si elijo beta igual a 1, entonces P1 tiene unidades de P2. Y es algo bastante simple, ¿no? Entonces mi sugerencia sería elegir beta igual a 1. Pueden hacer otras cosas, ¿no? Y si beta es igual a 1, si B es igual a 1, entonces la transformación es canónica si A es igual a 1 sobre K. Bien, entonces eso es el primer corchete. Tengo otros 5 corchetes y tengo que despejar 2 cosas de ahí. P2 y Q2. Eh, bien. Entonces, acá puedo, o sea, lo difícil del problema es que tengo un montón de opciones posibles, ¿no? O sea, ustedes pueden empezar a probar cosas, prueban algo, les da mal, prueban otra cosa, les da mal, prueban otra cosa. Puede ser infinito el ejercicio o puede salir muy rápido si eligieron bien. Entonces lo que vamos a hacer es, les voy a hacer una sugerencia. Elijan P2 grande. O sea, sabemos en el problema original, ¿no? Este era mi hamiltoniano, que es cíclico en Q2. Entonces, sabemos que P2 chiquito es constante. Entonces, la sugerencia que yo les decía era, si algo es una cantidad conservada en el problema original, traten de mantenerlo. Entonces, prueben con P2 grande igual a P2 chiquita. Bien, entonces lo que vamos a hacer, si se copan, es, les doy 5 minutos y traten de ver si pueden hallar quién es Q2 grande. ¿Se animan? El que no, bueno, falta B. A ver si puedo parar la grabación. Alguien intentó, sé que no están acostumbrados a hacer ejercicio durante la clase. Pero bueno. ¿No? ¿Nadie llevó alguna Q2? Ok. Claro, esa era un poco la prueba. No, no es fácil el ejercicio igual, ¿eh? Lo que les pedí. No, supongo que si alguien hubiera llegado, estaría cantando.
Bueno, entonces, vamos a hacerlo. Entonces, la idea es que... ¿Puedo hacer una pregunta antes? Sí, Estuve intentando hacerlo y en la que es la 46D, sí. esa, si yo tomo P2 grande igual a P2 chiquita, ese corchete me queda 0, el primero, Sí. y en el segundo me estaría quedando 1, puede ser, porque sería como el Q1 con el... Pero es el corchete de Q1 con P2. Claro, ¿eso no es 1? No, el que es 1, o sea, QI con PJ es la delta. No, Entonces, sí, listo, perdón, tenía que ser con P1, perdón. claro, entonces este te da 0 y por lo tanto esta ecuación se cumple. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, me hice lío con el tema de los Bien, subíndices, pero sí. bien, genial. Sí, la idea es practicar eso también. Bien, entonces, si elegimos P2 grande igual a P2 chiquito, entonces lo que vimos recién vimos que la 46D se cumple automáticamente porque estos dos corchetes, si donde dice P2 grande ponen P2 chiquito, estos dos corchetes se van a anular, y la 46C también se cumple automáticamente, porque este corchete también se anula. Entonces tenemos una variable, Q2, pasa que tiene muchas dependencias Q2, y 3 ecuaciones para trabajar. Entonces la más fácil es empezar por 46F. Entonces 46F nos dice que el corchete de Q2 grande con P2 chiquito, esto no es otra cosa que, lo vieron con Fede, o pueden hacer las derivadas si quieren, esto no es otra cosa que la derivada de Q2 grande respecto de Q2 chiquito. Y yo pido que esto sea igual a 1, para que la transformación sea canónica. Entonces fíjense esto que hablábamos de las derivadas parciales. Si yo integro respecto de cada lado, esto me dice que Q2 tiene que ser, Q2 grande tiene que ser Q2 chiquito, tiene que ser lineal, más alguna función que dependa del resto de las variables. ¿Sí? O sea, Q2 en principio es una función de Q y de P, de las cuatro variables Q y P. Entonces, en principio, si la derivada parcial respecto de Q2 es 1, Q2 puede tener esta forma funcional. Todavía no... Es como... O sea, cuando encontrábamos la generatriz, hacíamos todo el tiempo esto, ¿no? Bien, entonces reemplazo esto en 46B. 46B era el corchete de Q1 con Q2. Entonces ya tengo una expresión ahora para Q2, que es Q2 chiquito más la F. Entonces, el corchete de P1 chiquito con Q2 chiquito es 0, porque los índices son distintos. Y me queda el corchete de P1 con la F. Y si hacen las derivadas o usan la propiedad, es lo mismo que mostró Fede. Esto es la derivada de la F respecto de Q1 chiquito, menos. Entonces lo que me está diciendo esto es que me está diciendo que la derivada de F respecto de Q1 vale 0. La derivada de F respecto de Q1 vale 0. Entonces, F no puede depender de Q1. Entonces digo que F es alguna función G que solo depende de P1 y P2. Me saqué una dependencia funcional. Entonces Q2 es Q2 chiquito más la G. Bien, entonces agarro esa información y lo meto en la última ecuación disponible, la 46C. Entonces la 46C me dice
agarrar el corchete P1 con Q2, entonces meto toda la información, P1 era P2 chiquita menos K por Q1, y agarro todo lo que sé de Q2 y lo meto acá. Entonces Q2 grande es Q2 chiquito más la G. Entonces me quedan 4 corchetes. Hay un corchete que vale -1, porque los subíndices son los mismos. Hay otro corchete que vale 0. ¿Por qué vale 0? Lo vimos recién, ¿no? O sea, esto es la derivada de la G respecto de Q1. O menos, no importa. Pero la G ya dijimos que no puede depender de Q1. Entonces esto vale 0. Estoy metiendo información que ya sé, ¿no? Me queda el corchete de Q1 con Q2 y el corchete de Q1 con G. Y ahora esto sí es distinto de 0, pues esto es la derivada de G respecto de P1. Y pido que esto sea 0 para que la transformación sea canónica. Entonces, si yo propuse una P2, ¿no? Entonces, si llegase un absurdo, es porque la P2 que propuse estaba mal. Entonces, vamos a ver si llegó a un absurdo o no. Entonces, finalmente, esta ecuación me dice que acá tengo un -1, acá tengo una derivada. Entonces, esta ecuación me dice que la derivada de G respecto de P1 tiene que valer -1 sobre K. Integro a ambos lados y me queda que G entonces tiene que ser lineal en P1 más H, más alguna función de P2. Y fíjense que me quedé sin ecuaciones. Entonces, cualquier H que yo elija va a cumplir que la transformación es canónica. Entonces, o sea, con la generatriz nos pasaba siempre esto de que había una libertad. Entonces, lo más simple es, si tengo libertad para elegir una función, y la elijo igual a 0, ¿no? Pero no, cualquier función que elija no va a cambiar. No va a cambiar la transformación. Va a cambiar la generatriz, pero la transformación va a ser lo mismo. Entonces, finalmente hallé quién es Q2. Entonces, Q2 grande es Q2 chiquito, más la F era la G, y la G era esto. Entonces, finalmente mi transformación es esto, que es lo que me daban, esto que fue lo que yo propuse. O sea, yo lo que hice fue hallar quién es A y B, A era 1 sobre K, y finalmente, usando todos los corchetes, hallé quién es la Q2. Bien. ¿Se entendió esto? ¿Cómo salía? No era fácil. Bien, yo acá lo hice obviamente con el diario del lunes, ¿no? Sabía por cuál empezar, por cuál seguir y por cuál seguir. Obviamente que cuando uno lo hace no tiene idea, no tiene ni idea por cuál empezar. Pero bueno, en el fondo, después de un rato, deberían poder llegar. Sí, uso relaciones. Igual las relaciones que usé son muy simples porque, o sea, sale al toque que el corchete de P1 con alguna función G, o sea, acá tenés un montón de derivadas, y la única derivada que no va a ser nula es la derivada de PJ con PI por la derivada de G con QI. O sea, acá tenés una sumatoria de un montón de cosas. Y lo único que no va a ser, la única derivada, o sea, cuando derivás P1 respecto de Q1 vale 0. O cuando lo derivás respecto de P2 vale 0. Entonces la única que no es trivial es la derivada de... Cuando tenés la derivada en P2. Entonces acá te va a quedar la derivada en... perdón, en P1. Entonces acá te va a quedar la derivada en Q1. O sea, si no se acuerdan las propiedades, digo, uno va como en grado de complejidad, ¿no? Tienen la definición de los corchetes. Entonces, si están en el nivel 0, van con la definición a lo cabeza y derivan y están 1.000.000 de horas. A medida que aprenden propiedades de los corchetes, las usan para ahorrar tiempo. Entonces van a ir más rápido. Si usan todas las propiedades del ejercicio 10, van a ir rápido. ¿Por qué arranqué diciendo que P2 es P2 chiquito? Bien, esa es una muy buena pregunta, por eso se las di, porque
Porque se me ocurrió a mí. ¿Cómo se me ocurrió? Claro, es un ANSAT, pero ¿cómo se me ocurrió? El razonamiento de fondo es que yo sé que, o sea, el hamiltoniano era cíclico en Q2, entonces P2 chiquito es constante. Y lo que dijimos es, si yo voy a pasar de un hamiltoniano a un camiltoniano, donde paso de variables Q a Q y P a Q grande y P grande, algo inteligente para hacer es conservar las cantidades conservadas, justamente. Entonces, si yo ya sé que algo se conserva en el sistema original y me conviene elegir en mi sistema nuevo algo que va a ser, algo que sé que va a ser constante. Ese fue el razonamiento de fondo. Podría haber salido mal, pero ese era el razonamiento. Y por ejemplo, de acá, de esta ecuación, se ve también que si elijo algo suficientemente simple para P2, este corchete y este corchete se van a dar. Pero el razonamiento era este. Bien. Entonces esta es la transformación. Entonces le dejo a ustedes chequear, bueno, podemos chequear algunas cosas medio rápido. Dijimos que en el nodo hamiltoniano solo depende de Q1 y P1, o sea, es cíclica en Q2 y P2, así que esas variables son constantes. Y podemos chequear que Q2 es constante. O sea, no se van a acordar de esto, pero en la IA1 resolvimos este ejercicio en el IES de Landau y encontramos que había una cantidad conservada que le habíamos llamado PX monio. Así que usando tanto el formalismo lagrangiano como el hamiltoniano con transformaciones canónicas, encontramos que hay una cantidad conservada que es PX monio, que no es otra cosa que menos K por nuestra Q2. Entonces Q2 es igual a constante, y de paso hago ahí una conexión con la lejana IA1. Está todo conectado. Otra cosa que pueden chequear muy fácilmente es que como P1 es K por Q1, esto sale de resolver el nuevo hamiltoniano. No, ¿qué dije? No, eso sale de la ecuación de transformación, perdón. Esta era la transformación que tengo. Y yo ya hallé Q1, porque mi nuevo hamiltoniano era muy fácil, entonces ya hallé Q1 en función del tiempo, entonces obtengo, usando este método, obtengo quién es P1 en función del tiempo. Lo pueden comparar con la solución de Hamilton-Jacobi. En Hamilton-Jacobi, P1 era un radio por un seno y una fase. Acá lo mismo. P1 es un radio por un seno y una fase. Entonces, me autochequeo que la solución es la misma. Yo lo hice con P1, les dejo a ustedes completar la antitransformación, o sea, despejar P1 chiquita, P2 chiquita, las variables chiquitas en función de las grandes, donde las grandes ya las resuelvo en el nuevo hamiltoniano, y ver que recuperan la solución de Hamilton-Jacobi. Y otra cosa que les dejo es o sea, hay 4 formas, dijimos, de ver que la transformación es canónica. Entonces, si quieren, agarren este ejercicio, si están con duda, prueben alguno de los otros métodos, encuentren una generatriz, chequen las condiciones directas, usen el método simpléctico. Puede que eso sea muy difícil y largo. Si quieren un atajo, si quieren pueden agarrar esta transformación, en vez de agarrar la transformación por la mitad. O sea, el paso de dificultad sería a nivel intermedio, agarren esta transformación y prueben que es canónica con alguno de estos métodos. Encuéntrenle una generatriz, aplíquenle las condiciones directas. Versión avanzada, agarren la transformación original, que es la mitad de esto, y traten de encontrar una generatriz a partir de acá. Y traten de llegar a que la transformación es esto. O usando el simpléctico, lo que sea. Bueno, eso es todo.